me cogiste. Seguimos nuestra aventura en Tbilisi o Tiflis, como se le conoce en español, en Georgia. Y bueno, estamos desayunando. Esta vez vamos a desayunar khachapuri, que es uno de los platos típicos. Ya nosotros lo conocemos, pero bueno, queremos mostrárselo y además probar la diferencia porque conocemos el armenio, no conocemos este. Así que va a ser nuestra primera vez probando khachapuri georgiano. Un cafecito para empezar el día, empezarlo bien. Calentico. Todavía no he aprendido a hacer los dibujitos con la leche. Está caliente. Ya me quemé la lengua, como una costumbre. Vamos a ver qué hay arriba, porque creo que hay una terracita arriba. Bueno. A ver, yo empecé en 4, a ver qué hay en el 4. Sí hay una terraza, pero parece que no la tienen en funcionamiento por el frío, porque ya estamos en invierno. Pero miren la vista que hay. Bueno, hay que venir en verano. ¿Hay terraza? Sí hay terraza, pero está como deshabilitada. Hay unas mesas ahí puestas en una esquina y como materiales de construcción. Estamos mejor allá abajo. Sí. Y se veía la catedral y eso. Sí, la catedral sí se veía espectacular. Miren lo que nos encontramos aquí abajo. La bella Habana Club. El lugar está bonito. Y tiene un buffet. También, pues si quiere esa opción. Pero bueno, realmente nosotros lo que nos interesaba era probar el khachapuri, por eso no optamos por la opción de buffet. Pero realmente está muy bueno. Tiene mucha variedad. Tiene bastante variedad. Sí. Thank you. Bueno, a simple vista se ve igual que lo comimos en Armenia. Entonces, ¿por dónde le entra? ¿Por dónde No sé por dónde entrar. Mira un huevito con queso, mantequilla. Uy. No, pero qué delicia. Esto es un desayuno de campeón. Ya después esto te come el mundo. Qué rico. Mira, tú ves que juntaron a los cuatro fantásticos. El pan, el queso, el huevo y la mantequilla. Sí. ¿Qué puede salir mal? Está tan rico que hasta me olvidé del café. Sí, está rico, sí, mira, hazlo así igual que yo, mira. Echarle la cosa para arriba, y ve cogiendo el pan ahí ya, y no se te bota tanto. No puedes hacer tan para arriba que se te bota la presa por aquí atrás. Este fue el lugar donde desayunamos, que no se los había enseñado por fuera. Es café, terraza, restaurante. Bueno, ¿terraza será el nombre o será que también tiene terraza? No sabemos. Terraza debe ser el nombre. Y da la opción de desayuno hasta las 11 de la mañana, que fue el desayuno buffet ese que les mostré, que es muy buena opción, sobre todo cuando uno anda así en un lugar nuevo, porque no sabes cuándo vas a volver a encontrar un restaurante donde comer o qué vas a encontrar de comida, y es conveniente empezar el día con el estómago lleno, porque van a ser días largos, de muchas caminatas, que conviene desayunar fuerte. Sí, uno se entretiene caminando y viendo, se te llenan los ojos y se te vacía. El estómago, no te das cuenta. Cuando te viene a ver ya estás desmayado ya. Y entonces eso lo que trae consigo es que entras al primer lugar que encuentras. Y no siempre es la mejor opción. Así pues les recomiendo que desayunen muy fuerte cuando estén en cualquier lugar,
porque les va a salvar el día. Eso de que el desayuno es la comida más importante del día lo inventó un viajero. Seguro. Llegamos al lugar que se conoce como las Crónicas de Georgia. Este está un poco lejos del centro de la ciudad donde nosotros estamos, pero es uno de los atractivos turísticos más visitados y no queríamos perdernos porque sinceramente es una construcción que está bastante impresionante. Como ven, es un lugar muy turístico porque a pesar de ser temprano ya hay bastantes personas. Se construyó en conmemoración al 3000 aniversario de la creación de Georgia como estado independiente y al 2000 de cristianismo. Los monumentos consisten en 16 pilares de 30 metros que se comenzó su construcción en el año 1985. Creo que todavía no se ha terminado. Y bueno, los pilares tienen figuras que relatan la historia de Georgia, momentos importantes en la historia de Georgia y del cristianismo. Hola señor, ¿cómo usted está? Contra la vista. Al solecito. Mira qué alto, Shuri. Wow. No, lo que la ciudad es extensa cantidad. Sí, está más grande de lo que parece. Y los monolitos esos están imponentes. No es. No te das cuenta del tamaño que tienen hasta que te les paras abajo y te ves chirriquitico. Mira el tamaño de las personitas. Sorprendente, sorprendente. ¿Será la última cena de esto? Parece, ¿no? Una mesa con copas de vino y esas cosas de pan. Este es el árbol de la vida, creo que. Este es el árbol de la vida o la manzana prohibida. Bueno. Mira, esta fue la reina que vimos también en la cueva que junta los baños con el río. Era esa. Bajo su reinado fue que Georgia más prosperó. Ah, eso que dicen de la época dorada. Esta será la escena de cuando Lucifer tentó a Jesucristo. Bueno, porque tiene alas, pero tiene tarritos y tiene garra.
El complejo también incluye esta pequeña iglesia que es la iglesia de la Anunciación de la Santísima Virgen María. Es bastante modesta y está enchapada en piedra, que eso sí es poco común. De las que hemos visto, yo creo que es la primera que... Sí, todas son de ladrillo. Expuesto, pero así enchapada en piedra, no es muy común. Y en la fachada también tiene, en la fachada principal, unas láminas de bronce con la imagen de otras iglesias. 8 iglesias tiene. Y los nombres, pero bueno, en georgiano que no sabríamos decir cuáles son las iglesias. Lo único que entiendo ahí en el cartel es que dice 5.7. Mira como hay barquitos ahí abajo. Este lago se conoce como el mar de Tbilisi. Es impresionante como las imágenes se proyectan de las rocas. Porque además no son pequeñas. Esta es una réplica de la cruz de Santa Nino. Es el símbolo más representativo de la iglesia ortodoxa georgiana. Está compuesta por 2 ramas de uva y se distingue por tener los brazos ligeramente inclinados hacia abajo. Tiene un nicho aquí atrás. La historia cuenta que Santa Nino soñó con la Virgen María. En un sueño se le aparece a la Virgen María y le dijo que viniera a estas tierras y trajera el cristianismo. Y cuando ella despierta, tiene entre sus manos esa cruz. Ella coge de su cabello y la amarra. Y con esa cruz fue que vino a esparcir el cristianismo en Georgia. Y esa es la réplica, por eso es que se ve lo que la amarra, como si fuera cabello. Mira, son una sirena. Un pulpo con cara de gente. Unos pescados con cuerpo de lagartija. Uy. Y aquí hay cosas de un tiburón. Un cocodrilo. Mira, una serpiente. No se quedó nadie fuera. Bueno. No, definitivamente es un lugar que vale la pena conocer. Y también tiene el plus de las vistas. Sí. Buenas vistas. Aquí me llamó la atención que tiene 2 columnas que dan como entrada al monumento, ¿no? Pero entonces de este lado es una columna que sí está completa. Sin embargo, aquí es también una columna, pero reconstruida con pedazos de columnas destruidas. Pedazos de capiteles, pedazos de basamento. ¿Qué significa eso?
Caminando y caminando nos encontramos algo que se nos hizo muy familiar. Pues resulta que encontramos una cruz de piedra o Kashgar. Todavía seguimos con la pronunciación mala, pero bueno. Nosotros la vimos y dijimos, eso es un Kashgar, eso es armenio. Y cuando nos acercamos, vemos que tiene las letras armenias también. Que esas sí las conocemos. Ajá, no sabemos lo que dice, pero sabemos que son armenias. Y cuando miramos en el mapa resulta que esto es una iglesia armenia, se llama Esmiatsin, como la ciudad de Esmiatsin en Armenia. Una grata sorpresa. Pues sí, ahí está el símbolo de los católicos. Tiene otro aquí. Y tiene otro. Otra cruz de piedra aquí. Aunque no es con la decoración de las iglesias armenias que nosotros hemos visto, tiene la decoración del ladrillo como hemos visto aquí en Georgia. Sí, esta, a diferencia de las que están en Armenia, esta es completamente de ladrillo visto, que tiene más que ver con las construcciones de Georgia, pero es armenio. O sea, el clérigo es armenio, está consagrada dentro de la religión armenia. Y nos dio mucha alegría, realmente nos dio mucha alegría encontrarla. Las botas se ven como bisagras de la antigua puerta, ¿no? Ay, sí. Bueno, ha servido de algo visitar tantos monasterios y tantas iglesias armenias, ha servido de algo. Ya por lo menos sabemos distinguirlos cuando los vemos. A reconocerlas por lo menos. Bueno, si no hubiera sido por los Kashgar, no lo hubiéramos reconocido. Bueno, pero por ahí Pero se bueno, empieza. Estamos reconociendo los elementos distintivos.